sensores también se utilizan, por ejemplo, en Arduino, por ejemplo, para programar. Bueno, esto ya son un poquito más así como ya. Este de aquí, a diferencia del otro, para que les quede bien claro, en función de la resistencia varía la presión. Es decir que, perdón, a medida que aumenta o disminuye la presión, varía la resistencia. Tiene una alta sensibilidad. En cambio, el piezoeléctrico varía, a medida que varía la presión, varía el diferencial de voltaje. Ahora bien, por otro lado tenemos también al magnético de inductancia variable. Este es parecido al capacitivo, sino que aquí ya no varía la capacitancia, sino varía la inductancia. Tiene un núcleo móvil que se desplaza dentro de una bobina. Aquí tenemos un núcleo móvil. Este es el núcleo móvil que se desplaza a través de una bobina, aumentando la inductancia en forma casi proporcional a la porción de núcleo contenida dentro de la bobina. Pero ¿por qué se desplaza? Se desplaza debido a la presión que ingresa, si ven 1 y 2, que ingresa a este dispositivo. En función del diferencial de presión, va a permitir el movimiento de esta bobina, de este núcleo móvil, perdón, este núcleo móvil. Va a permitir el movimiento del núcleo móvil, ¿ya? Este tiene un rango de medida de 0.01 a 300 vatios. Entonces, hasta ahora hemos visto, para que ya se vayan grabando, porque es importante que los mínimos lo sepan a esto. El de directa, que es el famoso tubo en U, también le llaman manómetro en U más rápido, barómetro de cubeta, o también le llaman manómetro de toro pendular, otro, o de campana. Pero esa es medición directa y se utiliza con un líquido de densidad conocido. Luego tenemos el tubo de Bourdon, que tiene un dispositivo, es un dispositivo mecánico, ¿ya? Luego vamos avanzando, otro dispositivo mecánico, el tubo en espiral y el tubo de tipo diafragma. Hasta ahí terminan los dispositivos que miden presión, pero que son del área mecánica, son netamente mecánicos y no ven nada eléctrico. Luego tenemos el capacitivo, el piezoeléctrico, el sensor resistivo y el magnético de inductancia variable. Estos 4 son electrónicos y es necesario alimentarlos, conectarlos y así también sí miden la presión, ¿ya? Las galgas extensiométricas también son otro sensor que ayuda a medir la presión y esto funciona de la siguiente manera. Consiste de un hilo resistivo sometido a una tensión. Se basa en la variación de longitud y diámetro de este hilo, es decir, en la deformación de la galga producida por la presión y por tanto se mide el cambio de su resistencia. También se mide Bran. Este de aquí se utiliza especialmente para, no sé si han visto en las plantas cuando quieren pesar gran cantidad de, qué sé yo, de harinas y utilizan como una especie de piso falso para no estar arrastrándolo o subiéndolo a una balanza, sino que una parte de ese piso tiene estas celdas que realmente debido a la presión se deforman o aumenta y disminuye su resistencia. Y en función a eso determinan la presión que ejerce. También lo utilizan para pesar. Es una célula de carga, ¿ya? Y obviamente luego esta señal se amplifica con un dispositivo electrónico. Luego tenemos el otro famoso llamado piezo resistivo, similar al anterior, al sensor resistivo. Este, al igual que la gálvula extensiométrica, varía su resistencia eléctrica, pero por efecto de la presión, y permite medir presiones entre 1 y 150 bar. Bueno, este tiene aplicaciones en manos ortopédicas y robots, por su sensibilidad. Luego tenemos el que es el presostato. Si ustedes se han fijado en los compresores, estos tienen ya un presostato incorporado. Este presostato lo que hace es determinar el nivel de presión para el cual se haya regulado. Luego de eso apaga el motor. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y necesito el compresor y le programo o lo calibro para que, digamos que el compresor sea de 11 bares y yo quiero que trabaje a 8 bares. Entonces con el regulador bajo a 8. ¿Qué es lo que ocurre después? El motor empieza a trabajar y a enviar aire comprimido al tanque y mientras se utiliza. Pero quizás yo ya termino de trabajar y
Luego de un momento, cuando se asegura, perdón, digamos que yo sigo trabajando, ¿no es cierto? Una vez que alcanza la presión fijada o determinada, el compresor se apaga. O digamos que esté regulado para 8 bares, o para 11 bares, para 7 bares, para la cantidad que sea. Una vez que alcanza ese valor, el motor se apaga porque ya no puede seguir comprimiendo aire a mayor presión, ya que se reguló a un valor. Quien hace ese trabajo de encender y apagar ese motor en función a lo que se reguló es el famoso presostato, ¿ya? Así también puede ser cuando aumenta la presión o disminuye lo que yo pueda regular, ¿sí? Y tiene aplicaciones, por ejemplo, en los grupos de compresores que había mencionado, para asegurar la circulación de fluido lubricante o refrigerante, para limitar presión de ciertas máquinas, herramientas provistas de cilindro hidráulico u otros, ¿ya? Del famoso presostato, y antes se lo consideraba como un elemento ciego. Recuerden cuando vimos las características de los elementos, pero ahora ya no se lo considera un ciego porque vienen de manera digital y presentan la lectura. Ya. Y bueno, finalmente se les presenta una tabla de resumen, donde ustedes ven el barómetro, cubeta, tubo en U, tubo inclinado, toro pendular, cuál es el rango o el campo de medida de cada uno de ellos. El espiral, helicoidal, diafragma, fuelle, presión absoluta, sello volumétrico y los otros que no revisamos, que son los eléctricos. Estos todos son entre mecánicos y los de medición directa. Ya, entonces ahora van a hacer un deber. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No tiene? No, profe, no. No. Conmigo ninguna. Ya, y como se dan cuenta es bien sencilla la unidad de medición de presión. Al final de la clase, ya después de ver el último que nos falta, que es de temperatura, vamos a hacer unos ejercicios mezclando, vamos a hacer unos diagramas eléctricos mezclando la conexión y el uso y la aplicación de todos los sensores. Ya, entonces para que tengan en cuenta. Ya vamos a hacer un deber sencillo, de la cual, este teclado que se pone en inglés, ya, van a hacer una tabla, una matriz de resumen, nada más, donde van a colocar lo siguiente. Van a colocar el sensor, aplicación, sí, para la otra semana, aplicación y el dibujo, una matriz. Ya, ¿cuáles van a ir aquí? Irían todos los de la tabla de los elementos mecánicos. Sería un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, les voy a poner acá para que ya quede definido. Acierto, también van a poner el rango de medida. Sí, y otros más. Ya les voy a poner más. Espérenme un segundito para insertar. Ya, vamos a poner aquí. Ya, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el barómetro. Tubo en U, tubo inclinado, toro pendular, el manómetro, campana, el tubo bordón, el otro también es tubo bordón espiral. Bueno, vamos a poner el mismo
pero con menos presión. Helicoidal, diafragma. Fuelle es el parecido, el fuelle ese lo pueden ver, es súper sencillo, se ve en los equipos de anestesia. Presión absoluta. Este también se utiliza para medir la presión y es bastante preciso para presiones bajas más que todo, ¿ya? Y aparte le van a añadir aquí a los electrónicos que vimos, el capacitivo, piezoeléctrico, inductivo, a ver si se me escapa alguno, inductancia variable, perdón, sensor resistivo, piezo resistivo, cargas extensiométricas, y me parece que me falta uno. No, no me falta. A ver. Ahí fue. Ahí está completo. Ya, este te lo van a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Un resumen. Solo quiero que pongan el rango de medida de esto, cada uno de ellos, aquí en esta tabla, qué función cumple, digan la aplicación y un dibujo. Por ejemplo, una aplicación, aquí yo les puse el piezo resistivo, aplicaciones importantes, manos ortopédicas, robots, ¿ya? También en todo les he puesto algunas aplicaciones para que tengan en cuenta. Y quisiera que ustedes le investiguen y me digan el concepto de la función, que es lo que me interesa que ustedes conozcan. ¿Sí? Esto sería para el siguiente